Estas voces, relámpago y calma. Estas voces modernas y antiguas. Estas voces, filo y caricia. Las voces de la tribu. Voces de aquí, nuestras, universales. Las voces de la tribu. Las voces de la tribu. Poetas de pueblo. Raíz de luz. Para Juan Ramos Sánchez, mi padre. Para Petra Rodríguez Silva, mi madre. 1. ¿Qué hay en el patio que abandonamos cuando niños, esta tarde visitada por la lluvia? Una lengua de luz se asoma por debajo de la puerta, nos impide asomarnos a las baldosas lavadas, a su hierba desordenada y crecida. Hay un juego de gritos y carreras cuyo eco aún puedo escuchar nítidamente. Riachuelos, brazos de mar, lagos tranquilos o lagunas donde, gigantes, depositamos barcas y viajeros. Resuena aún el desgajarse de las nubes. Se ha acumulado en los rincones el granizo y nos humecta suavemente la llovizna. Una tenue banda de luz aún nos llama. Jugamos entre charcos y el agua nunca se detiene, acarrea todo. Los barcos con sus pasajeros, la luz, el juego. Hoy, tras la puerta que nos impide el paso, el patio que quisiéramos ver al menos otra tarde. Sin detenerse corre otra agua. No volverá a fluir la misma. Soy Moisés Ramos Rodríguez. Nací en la ciudad de Los Ángeles, conocida como Puebla, el 25 de noviembre de 1962. 400 años después de que lo hiciera en España Lope de Vega. Nací el año del centenario de la batalla del 5 de mayo, es decir, cuando Ignacio Zaragoza, después de derrocar a los franceses, dijo: «Qué bueno sería quemar a Puebla». Crecí leyendo a los poetas de la bohemia poblana, crecí leyendo a los clásicos, entre ellos a Lope de Vega, y un día me encontré con que tenía un libro, Raíz de Luz. Este libro, Raíz de Luz, es del que les he leído el poema número 1, con el cual abre el poemario. Se trata de un solo poema, dividido en cantos, que, como bien dice el doctor Víctor Toledo, es una larga meditación. No quiero arruinar la lectura, pero al final lo que resumí es que solo existe un libro y variantes que intentan continuar ese mismo libro en diversos idiomas, incluido, por supuesto, el español. Entonces, Raíz de Luz es una continuación, o quiere ser una continuación de la poesía que se ha escrito en nuestro idioma, en nuestro país y en nuestra ciudad. Al contrario de otros poemarios, este no tiene ninguna referencia explícita a la ciudad de Los Ángeles, donde nací, y es más bien un continuo preguntarse, un continuo asomarse al ser. ¿Quién es el ser? ¿Cómo existe? ¿Consiste? ¿Cómo es el pasado de ese ser? ¿Cómo será el futuro de ese ser? Una de las respuestas es que solo la poesía
puede responder a estas preguntas. Así es que aquí está, raíz de luz y nada más. Las voces de la tribu. 2. Mi voz quiere estar al día sobre mi vida. Pregunta todo, inquiere, entrevista a la memoria sola, sentada en el trono de sus días. Hurga en los archivos ya dados por muertos, en cajas apiladas en el sótano de lo que fue. Recoge amarillentos telegramas olvidados, exalta algunas cartas no enviadas, enlista planes y proyectos, se detiene y relee, morosa, los viajes, los trabajos y sus días. Quiere encuadernar algunos tomos de instantes que cree inolvidables, hoy insulsos, ordinarios, orinados por el tiempo. Mi voz, quisiera decir, se afana. Algunas veces, mientras busca y sin saber, olvida, encuentra una imagen, una palabra, el poema, lo rehace, busca una voz inmaculada, serena. Creo que todo poeta que rebasa el tercer volumen publicado, quiera o no, tiene que reflexionar sobre qué es la poesía, qué es el poema, de dónde viene esto. Sabemos que la pregunta ¿para qué sirve la poesía? Es insulsa, no sirve para nada la pregunta. Sin embargo, el poeta, más que buscar responder a esta pregunta, lo que hace es responder preguntas que la poesía le expone. El poeta no busca los temas le son dados, y él solamente, mansamente, humildemente, se presta como escribano, como escriba, como transcriptor. Pensemos en un poeta como José Gorostiza. Su reflexión sobre el ser, sobre Dios, sobre la existencia, no es un tema que él buscara, es un tema que le fue dado. Escribe las canciones para cantar en las barcas y algunos otros poemas, pero se centra en este gran poema. A lo largo del poema, él lo dice, está respondiendo a estas preguntas que la poesía le hace. Entonces, el poema es una transcripción de estas inquietudes, de estas preguntas constantes. Claro que el poeta lo hará con ciertos elementos. El principal, la palabra. La palabra escogida cuidadosamente. El ritmo. Todo poeta atiende al ritmo, no puede ignorarlo. Y atiende a la imagen. ¿Cuál es la imagen? Porque muchas veces estas preguntas se responden con imágenes, no precisamente o únicamente con palabras. En el caso de la poesía, como todo verdadero arte, pero aquí más marcado que nunca, la poesía es un hacer del genio sin trabas, como en el sueño. En el sueño nadie nos pone trabas, no hay tiempo, no hay espacio, no hay incluso moral, no hay juicio, no hay prejuicio. Entonces el poeta responde. Y está respondiendo a esto que quizá en la niñez sintió, vio, le fue cuestionado. Cuando vio a la primera cacalota volar sobre los maizales,
cuando vio el primer amanecer y fue consciente de lo que estaba viendo, cuando escuchó el río aún sin verlo, o cuando se preguntó quién era el que ayer era yo y quién seré mañana. Entonces, para mí, el poeta no busca los temas, ni se sienta y dice, hoy voy a escribir sobre los pájaros, hoy voy a escribir sobre los ríos, hoy voy a escribir sobre la ciudad. Más bien la poesía le pide, aquí están los temas, escribe sobre ellos. Las voces de la tribu. 12. Revise bien las horas que tiene en los rincones para saber si puede ser buen padre, dijo la voz por el altoparlante. El reloj exhalaba cada segundo, asmático, piel deshaciéndose. Eran los granos de arena chupados por el tiempo. La voz continuaba dando instrucciones, ahora olvidadas o perdidas. Pasos sigilosos y otras voces, lo más parecido a una charlatanería de hordas. Carcajadas falsas, bocazas pintadas, sandías abiertas sobre fondo negro, cháchara de púlpito ocupado por costumbre, de cantina a las 7 de la tarde, de incumplidos juramentos matrimoniales. Frío. Cadáveres en arcaicos tálamos rechinantes. El humor que proviene del centro de la tierra. Voces, desaguisados, viejas tonadas idiotas, bosques y danzas alrededor del féretro. Todo se evapora cuando me acuesto y sueño. Tengo una amiga que fue periodista y trabajamos juntos haciendo periodismo, pero es poeta. Ella es esencialmente poeta. Y comentamos más de una vez que éramos periodistas porque la poesía no nos daba para comer, para pagar las facturas, la luz, el gas, la gasolina. Entonces teníamos un oficio que nos permitía el uso de la palabra, pero también el pago de las facturas. Como éramos lectores y quizá lectores voraces, en mi caso un lector desordenado, esas lecturas nos ayudaban en el ejercicio del periodismo. Ejercí durante más de 35 años el periodismo, la mayoría de las veces el periodismo cultural, pero también hice periodismo policial y me decanté mucho hacia la crónica. Los últimos trabajos que he hecho de periodismo y sobre todo ahora de manera esporádica son crónicas. La crónica de la ofrenda al volcán Popocatépetl, la crónica de una manifestación para reclamar por los feminicidios. En fin, cuando uno hace crónica, como bien dice el doctor Pero Grullo, está pensando en el tiempo. La crónica es tiempo. Y puede empezar por lo que pasó e ir a lo que pasará con los elementos que tiene y regresa al presente. La poesía nos da elementos para manejar ese periodismo que busca rebasar la nota diaria. En estos 30 y tantos años he hecho muchísimas, miles de notas diarias, pero me gustaría conservar crónicas sobre cómo fue el día que inició el miedo por la erupción del volcán Popocatépetl, o cómo fue el levantamiento en Chiapas en 1994, donde estuve, o cómo fue la explosión en una colonia popular por un ducto de Pemex mal cuidado
porque ahí buscaba aplicar la palabra de otra manera. Claro que no lo podía hacer como en la poesía. Sin embargo, maestros como Josefina Estrada, en algún momento también lo conversé con Carlos Monsiváis, la crónica nos da la oportunidad de incluir la poesía. Pero como periodistas retrocedemos, nos autocensuramos porque estamos pensando en un lector distinto al que lee poesía. Sin embargo, lo intenté y en algunas crónicas hay 1 o 2 poemas incluidos y hay una prosa poética que buscó algo más que simple periodismo, que iba a morir al día siguiente. Pienso, por ejemplo, cuando estuve en Tijuana, haciendo una crónica de cómo pasaban los indocumentados hacia el lado de California, y esa crónica que hice de un viaje en especial a Tijuana es una prosa poética en la que retrataba a la ciudad, en la que retrataba a sus visitantes, porque la mayoría éramos visitantes y pocos se quedaban en esta ciudad. Entonces agradezco a la poesía, porque desde que tengo memoria, desde que leí los primeros poemas en casa con mi mamá antes de que yo aprendiera a leer, y ella me los leía, después cuando los leí en la primaria, nunca he dejado de leer poesía. Y a la hora del ejercicio poético, esto nos ha servido mucho a periodistas que tenemos la otra labor, que es la escritura creativa. Algunos literatos desprecian a los periodistas y la mayoría los consideran una especie de competidores menores en materia de literatura. Pero un periodismo bien hecho, pienso en México en el caso de Fernando Benítez, son literatura. Y no hablo de buena o mala literatura, sino simplemente literatura. Léase, por ejemplo, la larga crónica de los indios de México de Fernando Benítez. Las descripciones que hace de las sierras, de los lugares a los que llega, son prosa poética. Y que conste que Fernando Benítez, hasta donde sé, no escribía poesía. Claro que es imposible estar, o es muy difícil, no imposible, es muy difícil estar en una redacción pensando en Muerte sin fin, en Piedra de Sol, en Altazor, y querer redactar una noticia. Sin embargo, creo que por lo menos lo logré una vez. Yo no oí nada. Estaba al otro lado de la almohada, ahí donde todo sucede sin aparente orden ni concierto. Se sucedían, con precisión recién nacida, historias cuyo lugar común era el silencio. Yo no oía nada. Estaba al otro lado de la almohada, escuchando un río fuera de madre, que traía canciones de la infancia, la clara imagen de altos álamos, el campo despejado, bajo el cielo promesa de lluvia. Yo no oí nada. Pasé de gatear en el alfar de mi abuelo, a aullar lejanas playas, adolescente, y a hablar con mi hermano muerto. No oí el derrumbe que aseguras, la diáspora intramuros de la ciudad. No escuché el cotidiano aullido de los solos. Peregrino en mi almohada, viajero inmóvil, vi a mi abuela escuchando la promesa del pescador y el paso del barro seco, informe al húmedo y moldeado trasto. Vi cómo se derretían otros días, cómo se sucedieron semanas, otro orden, otro concierto.
mas no oí el inicio de este día, de este, idéntico al que te refieres, de gente huyendo por los bulevares para instalarse en reducidas oficinas. No, mas quisiera oír otra vez, ver las manos de mi abuelo, entrar sin boleto de viajero, en tanto la ciudad continúa con sus días volátiles, de sucesión caótica, en el potro de la furia incontenible de las horas. Las voces de la tribu. Raíz de Luz es mi segundo poemario publicado. Fue editado por la Dirección de Fomento Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en noviembre de 2014, en el año en que cumplí exactamente 52 años. José Luis Olazo García, que en aquel entonces estaba en el Fomento Editorial, el día de mi cumpleaños me entregó los libros que presentamos en el edificio Carolino. Este libro está antecedido por Olvido es nuestro nombre, mi primer poemario, que es una plaqueta que el maestro José Ricardo Moreno Botello hizo favor de publicar en Ediciones de Educación y Cultura. Ese libro, esa primera plaqueta es del 2007, este es del 2014, y posteriormente, en el 2017, publiqué Cantares de la Ciudad de Los Ángeles. Ahora 2 poemarios más, están uno ya a punto de entrar a la imprenta y otro casi finalizado. Entre uno y otro libro de poesía suele haber obviamente una distancia. Hay poetas que escriben mucho, suelen escribir hasta 3 libros en un año o más. Yo los admiro, pero creo que la poesía exige un reposo, exige un trabajo, exige una relectura, exige una depuración. A algunos poetas nos lleva al juicio lapidario y temerario que nos impide publicar. A otros les lleva a obras perfectamente acabadas. Y a otros les lleva a aceptar que no están más que trabajando sobre un mismo libro. Platicando una vez con el poeta Enrique González Rojo Artur, el tercero de los Enrique González, me decía que él no escribió más que un solo libro. El primer libro que publicó y el último que estaba trabajando cuando platiqué con él por ahí del año 2014, si no mal recuerdo, 2016, me decía, es el mismo libro. Y no tengo ninguna prisa por publicar con rapidez. Más bien me preocupa la continuación y la claridad que haya en ese libro. Sin saberlo él, yo coincidía con él, con Enrique González Rojo Artur, y le decía que en mi caso, si bien entre uno y otro de mis poemarios ahora publicados hay diferencias muy claras, es el mismo libro. Con el maestro Gilberto Castellanos Tenorio, platiqué que se quedaron 2 libros antes de mi primer poemario publicado, Olvido es nuestro nombre, porque todavía no estaba esa voz, todavía no estaba esa poesía. Sin embargo, esos 2 libros existen, ahí están. Siempre los menciono porque son como los abortos. Los abortos, a final de cuentas, cuentan en la familia. Cuentan en el orden de los hermanos, en el orden que tiene cada uno en una familia. Entonces, este libro Raíz de Luz, cuando lo entregué, fue publicado en la colección Asteriscos, una colección en la que están poetas y narradores
destacados de Puebla. Las voces de la tribu. Tiempo y Padre. Tiempo y Padre. Suavemente se diluye el sueño, como al contacto de la mano, madre, la frente del afiebrado niño recibe la cauda de imágenes impostergables. Un reloj, el cuchicheo de un recuerdo. Una escena feliz entra con la luz por debajo de la puerta. Sombras y delirio bajo los encinos. Cómo resuena la luz verde sobre las ramas. Cómo teje y desteje tiempo el colibrí insuperable. Resuenan los pasos de quienes ya se fueron, escalera arriba, casi hasta alcanzar la mano que los escribe y llama. Parpadea el alba entre las nubes. Mantengo el plexo solar frío. Las escalinatas descienden entre los geranios que rompen con su roja voz la espera. Cuervos de tintes azulados deshebran el líquen de la mañana contenida. Un sueño de risas imposibles, una cubierta de nácar, frágil y acarada, mantiene los deseos a la espera. Una mano, el valle serpenteante de una espalda, dedos que se trenzan, expanden la iluminación, el destello del rayo alojado en la botella. 12 voces, un solo sillón, respaldos de luz, comodidad irreal. Profesiones olvidadas, naturalezas que abren su cauce, fluyen, rompen los antiguos marcos de los cuadros. En el horizonte, los barcos afirman, ahora niegan, cabecean, fantasmas equilibristas confundidos, rodeados de tiempo que espumea, sorben las orillas desbordadas, los finis terra. Descansa el sol de su luz y energía. El ángel remueve las aguas de la acequia, destruye el primer instante de la eternidad con esas envejecidas olas. Una oración, dicha entre dientes, no detendrá ningún minuto sobre nuestras testas. El cirio cruje y danza con su ojo y pasa un alba. El gallo nuevamente canta. La alfalfa llora su rocío de oscura víspera. Rosa mandala espinado. Ahora la visión es inmaculada y las llamas, cabezas de los ángeles, marchan sin moverse, hacia donde, sin demora, nos esperan. El hermano muerto, la amiga suicida, el abuelo blanco, la abuela sabia de rebozo jaspeado. Hay una señal que jamás comprenderemos. Un invierno inédito que ya no aguarda. Un guajolote que picotea plumas de luzbel. Oh Miguel, llama y espada, en el dorso del mediodía, niño. El alba, el día, el atardecer como una cuerda atada al cuello, mecate tenso, demostración de tiempo. ¿Cuántas voces reposan en un árbol? Aguardo al otoño para conocerlas, mientras el sabino narra la historia de la madre de mi padre en Alzayanca. Abre el rostro, pregunta, mueve el canto de la piedra,
jeroglífico que danza sobre la frente del tiempo. Nada conmueve el veneno de las aguas estancadas. Estoy aquí como el niño que recoge bayas, llevando algunas imágenes, agua para mi molino, para mirar antes de irme. ¿Quién echará la llave cuando me haya ido? ¿Quién recogerá las horas que hemos conocido? Mi padre me sorprende. La mano del tiempo no lo toca. Y veo sus ojos dulces, plenos del amor, sin adjetivo. Las voces de la tribu. Ya lo he dicho alguna vez, pero me gustaría repetirlo. Yo aprendí a leer antes de llegar al kinder, antes de llegar al jardín de niños. Mis hermanos ya iban a la escuela y habían dejado algunos libros. Yo encontré uno y le dije a mi mamá, ¿qué dice acá? Y mi mamá me leyó un libro que debió haber sido quizá de primero de primaria, que contaba la historia de un niño solitario que quería que un pez saliera a jugar con él. Entonces mi mamá me leía y después yo le decía, ¿dónde dice eso? ¿Cómo dice eso? Y ahí aprendí a leer. Entonces cuando yo llegué a la escuela ya sabía leer y me aburría en el jardín de niños porque nos ponían a hacer bolitas y palitos y a pegar papeles cuando yo quería leer. En primero de primaria y en segundo tuve la misma maestra y le gustaba cómo leía y me pasaba a leer frente a mis compañeros. Ahí me di cuenta que la palabra tenía una sonoridad, que la palabra podía encantar, es decir, producir un encantamiento. En la primaria, yo estudié en una escuela de monjas, hubo un concurso que no recuerdo cómo se llamaba ni cuál era el tema, pero yo escribí un poema al Sagrado Corazón de Jesús. Y resulta que gané un premio. No conservo el poema, no sé qué premio era, no recuerdo si era solo de la escuela o si era del sistema jesuita en el que estaba inscrito esta escuela. Pero a partir de ahí me di cuenta que podía escribir poesía, aunque yo no sabía exactamente qué era, ni en qué consistía, ni de dónde venía. Después que salí de la secundaria, entré a estudiar música, entré a estudiar teatro y me di cuenta que la música me indicaba el ritmo, me indicaba la melodía que la palabra tenía. El teatro me permitía expresar con la voz esa palabra. Ahí estaba, inicié con Lope de Rueda, lo recuerdo muy bien, pero ahí estaba después Lope de Vega, ahí estaba Federico García Lorca, que son poetas y son dramaturgos. Eso me influyó con fuerza. Y después está un gran poeta que todos consideran narrador, que es Juan Rulfo, iba a decir Pedro Páramo, pero más bien es Juan Rulfo en Pedro Páramo. Llegué al periodismo por, no puedo decir casualidad, pero cuando estábamos estudiando en la escuela de música, participábamos políticamente en la vida de la Universidad Autónoma de Puebla y entonces llevábamos a un periódico que se llamaba Cambio los artículos donde decíamos cuál era la situación y cómo la considerábamos. Y me sorprendió la facilidad con que uno podía expresar una idea, porque al otro día era publicada. Entonces, mientras estudiaba música, mientras estudiaba teatro, mientras participé en algunos grupos de rock y en grupos de teatro, mandaba cosas a los periódicos de manera esporádica, pero regresé de un viaje por Matamoros, Tamaulipas, por la frontera de Estados Unidos, en Brownsville, y ya estaba enviando crónicas para un periódico que se llamaba El Sol de Puebla. Regresé, me restablecí formalmente en Puebla, me casé
Y entonces vi que si aceptaban mis crónicas de cine, más bien crónicas sobre cine, sobre teatro, sobre música, sobre quehacer cultural, pues tal vez me podrían seguir aceptando formalmente estas colaboraciones. Y así llegué al periodismo. Y resulta que yo quería hacer periodismo cultural y me mandaron al periodismo policial, el cual ejercí, por cierto, con morbo y con gusto. Pero nunca se apartó la poesía, siempre estaba presente la palabra. Todavía hice televisión, después de hacer teatro, hice algunas cosas de música. Hace no muchos años hice todavía una pastorela, es decir, el teatro todavía está en mi vida, de la música todavía no la ejerzo por ahora, pero la poesía está desde ese primer momento en que mi mamá me leía la historia de Andrés, que le pedía al lindo pescadito que saliera a jugar con él, hasta el poema que actualmente estoy trabajando para un libro en preparación. La poesía es una constante que nos atrae por su sonido, que nos atrae por su sonoridad. Y nos hace recordar que como seres humanos empezamos a platicar alrededor del fuego y que el chamán contaba sus historias, los ojos cerrados o entrecerrados o mirando al auditorio, nos llevaba a la poesía. Uno escucha un canto chamánico de un birrárica, de un huichol o de María Sabina, y esa es la poesía. Ahí inició la poesía, en el canto de los chamanes. Yo no soy chamán, pero he procurado seguir el llamado de la poesía con esa sonoridad, con ese ritmo, con esa imagen, con esa libertad que solo da el genio en cortapisas. Cuando los muertos vuelvan, obscuros, enlutados, blancos de risa, con impronunciables sueños o sentencias, cuando se sienten a comer lentejas, a degustar barbacoa o a mojar la mano diestra en el vaso de bebida ahogada en hielos, cuando el viento entre cual inhalación de turbias intenciones, cuando pase el cuerpo de la noche y pese el alma de los sueños, cuando el río fuera de madre nos orilló hasta los muros de Amatlán, o entonces cuando un bosque se perdió mientras bostezaba. Ha caído la ceniza. La voz no puede ser un lamento sin consecuencias. Un Dios mudo lee un libro y sueña que ha borrado sus equivocaciones. Las voces de la tribu. Siempre que puedo, recuerdo a la gente y a quien me quiera escuchar que nací en la ciudad de Los Ángeles, ahora 4 veces heroica Puebla de Zaragoza. Mis padres, mis abuelos eran alfareros de barro rojo y nací muy cerca del Zócalo de la ciudad, en el barrio de La Luz. Ahí crecí. Nací en el barrio del Alto, en un hospital que estaba en el barrio del Alto, y crecí en el barrio de La Luz. Entonces más poblano no podría ser, porque desde muy pequeño comía mole poblano, comía semitas y toda la gastronomía que la Puebla del siglo XX ofrecía. Desafortunadamente en el siglo XXI algunas se está perdiendo. Cuando empecé a leer poesía, había entre mis compañeros de ruta. Nunca fui a una escuela formal de literatura, tampoco tuve un maestro formal de literatura. Tenía amigos, el poeta Roberto Martínez Garcilaso, el poeta
Jorge, su hermano Víctor, que eran los poetas Romero. Mis compañeros de ruta leían a Walt Whitman, a Arthur Rimbaud, a T.C. Eliot, es decir, a poetas de otras lenguas. Y especialmente leían a los beatniks y en especial a Allen Ginsberg. Recuerdo mucho ahora que intentábamos leer en inglés y en francés para encontrar la esencia de la palabra sonora de estos poetas. Sin embargo, yo recordaba mucho que en los libros de primaria, los libros de texto gratuitos, había pequeños poemas, pequeñas cápsulas que nos habían entregado los editores y que ahora agradezco, con poemas de Octavio Paz, con poemas de Pablo Neruda y de otros poetas en lengua española. Pocos poetas recuerdo que eran traducciones. Cuando llegué a la secundaria leí, como todo joven, el poema del mío Cid, del cual debo aceptar que no entendí nada en ese momento, y a Federico García Lorca. Debo decir que soy un poeta, soy un lector autodidacto, no fui a la escuela, no tengo licenciatura, ni maestría, ni doctorado, y siempre mis lecturas han sido guiadas por mi instinto. En algún momento, entonces, buscando, encontré a unos señores que se llamaban la Bohemia Poblana, que eran los poetas del siglo XX en Puebla, desde por lo menos los años 40 hasta 1983 más o menos. Tenían unas ediciones que publicaban con la Junta Local de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del municipio de Puebla, y leí algunos ahí, sobre todo a Delfino C. Moreno. Y leí también, por supuesto, al gran poeta que le escribió a la China Poblana y que el Universal eligió alguna vez como el poeta nacional. Pero no leí, sino hasta muy tarde, a poetas que creo que todo poblano debe leer. Y son tres mujeres esenciales de la poesía poblana: Flora Otero, Josefina Esparza, si no me recuerdo es Josefina Esparza Soriano, y se me está olvidando una que estaba leyendo precisamente ayer, pero ahora la recuerdo. Creo que estas tres poetas deben ser leídas con cuidado, porque son poetas que ofrecen mucho. Son poetas que todo poblano, pero sobre todo un lector en poesía española, en lengua española, debería leer. De los poetas en lengua española de Puebla, pues hay que leer al primer poeta que nació en Puebla, más o menos a mediados del siglo XVI, Gaspar Pérez de Villagrá, que hizo un poema que es La conquista de la Nueva México, una crónica en verso y en prosa que Dámaso Alonso consideró que era desastroso. La crítica destrozó este libro, pero en Nuevo México, en Estados Unidos, se considera una joya, y a Gaspar Pérez de Villagrá se le considera el primer cronista de Estados Unidos, de lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Entonces hay que leer a Gaspar Pérez de Villagrá, es decir, saber de dónde venimos. En el siglo XX hay que leer a los estridentistas, no solo a Germán List Arzubide, el gran poeta poblano, sino a sus compañeros de ruta. Germán porque nació muy cerca de aquí, en la 18 Poniente, pero sus compañeros por lo revolucionario que formaron. Las voces de la tribu. Y lo que parece ser el ruido de feroces voces en la torpe escritura del ciego, hombre, en la arena y los que parecen signos claros, luminosos, son las vocales patizambas, las consonantes de ojos con cataratas, escritas con el muñón izquierdo, que fue diestro y solo tiene el recuerdo de su derecho brazo. Y final.
angelítico, mano de escriba presa de la artritis reumatoide, recorres las palabras, ahora que al soñar, al ver del mundo la esencial imagen, quieres arrodillarla y poseerla, sujetarla en New Times Roman, 12 puntos, negra, lengüetazo de anfibio de la verdad, para que nos escriba quiénes somos. Concluye. Solo existe un libro y sus repeticiones, un sueño y los idiomas que buscan poseerlo. Las voces de la tribu. Y en este momento, en el 2025, hay una playa de poetas que deben leerse. Afortunadamente, Puebla es un gran centro productor de poetas y de buena poesía. Sin embargo, uno tiene sus preferencias. Yo quiero recomendarles que por favor lean a Gilberto Castellanos Tenorio, el poeta de la obra más amplia, más rotunda, más conceptual que ha dado Puebla. Pero busquen en México pocos poetas con una obra como la de él. ¿Por qué no hay tesis de licenciatura, de doctorado, de maestría sobre la obra de Castellanos? No es un poeta fácil, es un poeta exigente. Es un poeta que exige que cada uno de sus libros sean leídos con sumo cuidado. De ahí pues está Enrique de Jesús Pimentel, que con Catacumbas cambió junto con Castellanos el panorama de la poesía poblana en los años 80. Y Juan Jorge Ayala tiene un libro excelente que se llama Ala Impar, donde nos presenta a otros poetas ya en el año 2000. Y antes Pedro Ángel Palou, que presenta nuevos escritores, nuevos poetas, en el año 1993 en la editorial de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. Pero buscando con cuidado, uno se da cuenta que entre el año 2000 y el año 2025 ha habido un auge de antologías. Y especialmente entre el 2000 y el 2012 quizá hubo un desbordamiento de antologías de poetas. Ahí se pueden encontrar muy buenos poetas nacidos en Puebla, afincados en Puebla o llegados a Puebla. Los llegados apenas están retomando el ambiente, más bien tomando el ambiente poblano, pero ya son parte de Puebla. Son muchísimos los poetas por leer. Mi amigo Roberto Martínez Garcilaso, que murió en el 2020, que es una especie de poeta místico, dejémoslo ahí. Iba a decir un místico urbano, pero bueno. Hay muchos poetas que hay que leer y sobre todo que en los últimos quizá 30 años o 35, las mujeres han descollado, han empezado a avanzar y cada vez hay más una poesía de mujeres que vale mucho la pena leer. Pienso ahora solo porque la estaba leyendo ayer en la noche en Gabriela Josefina Puente de la Torre, conocida como Gaby Puente, con su Destrazadero y su necrología. Pienso en una poeta que acabo también de leer recientemente, que reside en Puebla y no es de Puebla, Miracete Jiménez Ugalde, pero pienso en Adriana Rojas Córdoba, pienso en Gina Lisset, en tantas poetas, algunas ya mayores de 30 años, algunas jovencitas que están ahí descollando y que ahora buscan responder a otros temas de la poesía, unas incluso incursionando en el náhuatl y en idiomas originarios de México. Creo que hay una playa de poetas, hombres y mujeres. Y los temas afortunadamente se han ampliado porque como poetas hemos buscado responder a más temas. Nos hace bien como poetas que vivimos en Puebla, que nacimos en Puebla, que trabajamos en Puebla, que compartimos en Puebla. Yo doy talleres de poesía y de periodismo cultural, conocer esos antecedentes. No se puede hablar de Puebla sin Gregorio de Gante, pero tampoco sin los estridentistas. No se puede hablar de Puebla sin Pedro Ángel Palou, que tiene un libro de poemas, Pedro Ángel Palou García.
Y no se puede hablar sin Enrique de Jesús Pimentel, pero tampoco se puede hablar jamás de poesía sin Gilberto Castellanos Tenorio. Sin duda, uno de los más completos, si no el más completo, el más rotundo. Para mí, como maestro de talleres, como facilitador en talleres, creo que es importantísimo asomarnos a los poetas publicados por nuestra universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las editoriales independientes, la Ibero, la UPAEP e incluso la UTLA. Será bueno que conozcamos quienes estuvieron antes que nosotros. Las voces de la tribu. Diez. Para Beatriz Gutiérrez Millón. En la esencia del día está el mundo. Gatea el niño, quiere abrir la nuez, asir lo duradero, el presente instante. El fruto permanecerá inalterado. Tocar la dura, rugosa cara de la nuez, fruta tortuga, nos hace anhelar su contenido. Soy Moisés Ramos Rodríguez, autor de Raíz de Luz, publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de su dirección de Fomento Editorial en noviembre de 2014. Nací en la antigua ciudad de Los Ángeles, hoy Puebla de Zaragoza, 400 años después de que lo hiciera en España Lope de Vega. La poesía es el arte más exigente de la literatura.